Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda regresa nuevamente para hablar sobre el sistema bancario cubano después de nuestra edición de ayer, en la que los directivos del Banco Central de Cuba y de otros de los bancos del país estuvieron explicándonos pues el funcionamiento del sistema bancario nacional y los principales servicios que brindan a las personas naturales y jurídicas en el país, así como el acompañamiento que hacen del comercio exterior de la nación. Hoy en la mañana tuvimos un importante foro digital en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda, en el que, a pesar de que falló la conectividad al principio de nuestro foro debate, pero logramos que casi 200 comentarios, más de 180, 190 comentarios se pudieran intercambiar durante ese foro digital. Y ahora, pues acá en nuestro programa intentaremos resumir algunas de las opiniones más repetidas, más demandadas por ustedes, aunque son muchísimos los temas que ustedes pusieron sobre la mesa, pudiéramos decir, aunque en el foro de debate hay muchísimas respuestas que pueden encontrar allí nuestros televidentes y radioyentes. Me estarán acompañando hoy, como en la jornada de ayer, la compañera Irma Martínez Castrillón, vicepresidenta primera del Banco Central de Cuba, también Yamilé Berra Cires, vicepresidenta del propio Banco Central de Cuba, Iliana Esteves Bertemati, presidenta del Banco de Crédito y Comercio, el BANDEC, y el compañero José Alari Martínez, presidente del Banco Internacional de Comercio S.A. BICSA. Como en estas mesas, cada segunda mesa de temas nacionales, también esta tarde me acompaña mi colega Isa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha estado siguiendo sus opiniones en Internet. Les propongo entonces que nos acompañen para conocer más sobre el funcionamiento del sistema bancario cubano. Bueno, y como decíamos, ha sido enriquecedor en las últimas horas el intercambio entre nuestros televidentes y radioyentes con los compañeros del Sistema Bancario Nacional. Ayer recibimos más de 20 llamadas, a pesar de que por ahí se nos quedó un teléfono descolgado que nos llevó minutos de poder recibir más llamadas, y hoy también hemos recibido numerosos correos, numerosas opiniones en los sitios web demostrativos del interés que ha despertado el tema también en nuestro pueblo. Les propongo escuchar ahora en un bloque algunas de las llamadas telefónicas de la jornada de ayer y también opiniones que Aiza Evia nos ha recopilado para este primer momento en la mesa redonda. Juan Fernández Mejía Playa, ¿por qué razón no se pueden hacer tener cuentas en divisas? Vivian Díaz, municipio Cerro. La situación es la siguiente: en varios lugares que he ido, incluso a pocos pasos de los bancos, no tienen menudo. He ido a preguntar al banco y me habían dicho que ellos no tienen menudo para darle a esos establecimientos, incluso en plena rampa. Heriberto Carballo, de Centro Habana. Mire, yo soy parapléjico, discapacitado, asistenciado social. No nos permiten abrir cuentas bancarias en moneda nacional y no nos pagan nuestra pensión por tarjeta. Entonces no podemos hacer uso del servicio Telebanca, porque no tenemos derecho a tarjeta magnética. En moneda nacional no se puede tener una sección con estos casos de personas con discapacidad que son de la asistencia social. Miriam González, de Playa. El Banco Nacional emite monedas de CUC de 1 centavo y después las tiendas no lo admiten. Cambiamos la cadeca, nos dieron un menudo con 1 centavo y cuando uno va a la tienda no lo admite la tienda. Entonces, ¿para qué se está emitiendo moneda de 1 centavo de CUC? José Ramón Fojo Fernández, municipio San Miguel del Padrón. Yo soy jubilado y cuando uno va al cajero a sacar dinero de jubilación, casi siempre es de 100 pesos o 50 pesos. No se puede fraccionar un poco el dinero ese en los cajeros, porque cuando uno va a comprar cuesta mucho trabajo cambiar los 100 pesos, 50 pesos. Meriquel Rodríguez, Playa. Quería preguntar cuánto tienen previsto dar crédito para la adquisición de artículos electrodomésticos, etcétera, en las tiendas. Bueno, otras inquietudes de ustedes vienen vía telefónica a la oficina de la mesa de Orlando Rodríguez, de Alquizar, que dice: con una tarjeta de Banco Metropolitano que me dieron por el trabajo para obtener mi salario, ¿me pueden depositar dinero procedente del extranjero? Desde Internet, Rocking nos pregunta: ¿en algún banco cubano los ciudadanos radicados en el país pueden mantener cuentas en USD, euros u otra moneda?
Alejandro, desde Santa Clara, nos envía un correo electrónico. Pregunta, ¿se ha trazado algún plazo para eliminar el arcaico método de pagarle a los trabajadores en efectivo a través de cajeras pagadoras en vez de depositar los pagos electrónicamente en cuentas bancarias? Otro correo de Ibrahim. Dice, me gustaría saber por qué los trámites para los créditos a los trabajadores por cuenta propia son tan engorrosos, sobre todo en cuanto a las garantías que le pide el banco. Alfredo también es un trabajador o quiere ser un trabajador por cuenta propia y nos pregunta, quisiera desempeñarme en la modalidad de alojamiento. Tengo un proyecto para construir en la placa de mi casa 3 habitaciones. Fui al Banco Popular de Ahorro para pedir un crédito y me dijeron que no procedía porque yo no tenía experiencia en la actividad y que los créditos eran para los trabajadores por cuenta propia que tenían experiencia y que podían demostrar cómo se comportarían los ingresos. Vidal envió un correo. ¿Por qué los bancos no prestan a aquel que quiere empezar un negocio y no tiene poder adquisitivo para empezar? Otro correo de Janet. ¿Por qué si me envían una mensualidad en euros u otra moneda y deseo extraerla en esa misma moneda con diferentes objetivos, por ejemplo, esperar que aumente la tasa de cambio, viajar y llevarlo conmigo y que además ya pagué el interés que me lo cobran, no me lo entregan en la misma moneda que me lo enviaron? Dora María dice, quisiera conocer si no es posible ampliar los servicios de Telebanca para realizar pagos como la factura de gas manufacturado, los aportes a la ONA, hacer transferencias a cuentas en otros bancos, hacer transferencias entre cuentas, hacer transferencias para pagos en efectivo en sucursales de otras provincias. AFO dice, deseo transmitir una inquietud que tiene como económico de una empresa. Hace meses que no brinda servicios la banca remota del Banco Metropolitano, lo cual agilizaba muchísimo las transferencias. Ahora esto significa un incremento de viajes al banco, más gasto de combustible y gasto de tiempo del personal de la empresa. De Cuba 100%. Sobre el tema de los cajeros automáticos, me gustaría saber si no existe la posibilidad de instalarlo en todos los municipios del país, porque muchas veces cuando se accede a Cadeca o a los bancos para extraer dinero mediante el uso del POS es muy difícil la conexión. Más Cubana Optimista dice, quiero saber por qué es difícil tener una tarjeta magnética. Hace un tiempo pedí información para hacerlo y me dijeron que solo era en CUC, pues para moneda nacional no había disponibilidad. Reisel es un trabajador estatal, tiene 2 niñas pequeñas, su esposa es ama de casa y necesita comprar un refrigerador porque el de él está roto. Y pregunta, ¿existe alguna posibilidad que me permita acceder a un crédito para comprar este necesario equipo electrodoméstico en las tiendas del país? Interesado dice, ¿por qué es tan difícil obtener un crédito para arreglar la casa? Comento esto situándonos en el contexto actual y con los precios muy elevados. Hasta aquí, Randy, las primeras inquietudes. Gracias, Aiza, por estos comentarios para la Mesa Redonda. Como pudieron escuchar, numerosos temas son los que preocupan a nuestro pueblo y muchos quieren conocer informaciones sobre los servicios que brinda el Banco de la Telebanca, los cajeros automáticos, la banca remota, los créditos, las cuentas en divisas. Pues preguntan nuestros televidentes y radiovidentes y sobre eso trataremos de despejar algunas dudas de manera muy sintética. Quisiera comenzar, Irma, con el tema que me parece que fue el uno en el hit parade en este día de hoy, que es el tema de la banca electrónica, como pudiéramos llamarla, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con esos servicios. Hay preguntas sobre
el tema de los cajeros automáticos, su extensión por todo el país, los servicios que pudieran brindar para asociados también a la telebanca. Y bueno, hay una pregunta concreta sobre el caso de la banca remota que tiene que ver sobre todo aquí en la capital del país porque la brindaba el Banco Metropolitano. ¿Qué elementos podemos informarles a nuestro pueblo sobre estos temas? Bueno, buenas noches en primer lugar y vamos a tratar de sintetizar todas estas dudas que nos han trasladado. En realidad es la intención del Banco Central y los bancos que están relacionados con la actividad de la banca electrónica en general y sobre todo en el tema de los cajeros automáticos. En general nosotros queremos acercar los servicios financieros a la población como parte del perfeccionamiento de nuestro sistema y de mejorar la calidad del servicio en general. Con relación a los cajeros automáticos, nosotros podemos decir que existe la intención de llegar a todos los municipios del país. En realidad, en estos momentos nosotros tenemos un total de 800 cajeros, pero si vamos a ver cómo hemos ido desde el año 2010 hasta la fecha. En el 2010 en el país solo habían 345 cajeros. 2013 ya teníamos 521. 2014 605. En el 2015 776 y en el 2016 a esta fecha ya contamos con 800 cajeros. Los municipios del país son 168. Hoy todavía tenemos cajeros en solo 54 municipios que se corresponden con un 32% de nuestros municipios. Con esta actividad de incrementar la red de los cajeros, se va a ir incrementando gradualmente, pero tiene que ir aparejada con otros organismos y con otras entidades que también nos apoyan en esa actividad, porque no es solo que nosotros que tengamos el deseo de poner cajero en un determinado municipio, sino que tienen que estar las condiciones técnicas para que el cajero pueda ser activado y pueda dispensar el dinero. ¿Cuáles son esas? Por poner algunos ejemplos, nosotros tenemos que conciliar la actividad con ETEXA porque los cajeros requieren una línea telefónica y una línea de datos. Tiene que haber un determinado voltaje, es decir, hay que tener la seguridad que de donde instalamos el cajero haya los voltajes que se requieren. Tenemos que ver eso con la Unión Eléctrica. Cuando vamos a ponerlos también tenemos que conciliar con el Instituto de Planificación Física porque hay lugares que tienen determinados requisitos y nosotros tenemos que poner los cajeros donde haya donde el cajero tenga la población más posibilidades de acceder a esos servicios. Además tenemos que tener claro también los temas de seguridad del lugar donde los ponemos. El Ministerio del Interior y la entidad Serpro también participa porque tienen que hacer un dictamen de si el cajero cumple los requisitos que están por ley. Es decir, es una actividad que es compleja y que la venimos desarrollando de forma integral. Hay que decir que las tarjetas magnéticas están muy asociadas también a los lugares donde tenemos la posibilidad de dar el servicio. Es decir, nosotros vamos a poner también los cajeros en aquellos lugares donde sabemos que hay concentraciones de personas o de entidades que tienen una concentración de tarjetas. ¿Cómo hemos ido avanzando en la emisión de las tarjetas magnéticas? Hay que decir que en la actualidad, o sea, hoy cuando estamos hablando aquí, nosotros ya hemos emitido 2.900.000 tarjetas magnéticas. Un sector que está priorizado por el Banco Central y por nuestra seguridad social es el sector de los jubilados. Hoy hay 440.000 jubilados que se han visto beneficiados con las tarjetas magnéticas. Y nosotros también hablamos y trabajamos en el tema de la banca telefónica. Los bancos ya tienen también incorporado
se hablaba, hoy conversábamos también, una pregunta estaba relacionada con la pasarela de pagos. Nosotros ya estamos en un cronograma final haciendo las pruebas para poder incorporar la pasarela de pagos nacional, que facilitaría muchos servicios. Facilitaría una parte de los servicios, pero bueno, todo eso tiene que pasar, por supuesto, un tiempo experimental para que se compruebe que ese servicio va a tener la calidad esperada, puede funcionar de una manera correcta. De todas formas, ya sí hay algunos servicios que se brindan, como la electricidad, nosotros la telefonía. Los pagos, la banca telefónica, que se inició solamente en la capital y ha sido extendida también a otros territorios del país. O sea, Bandec también tiene esa posibilidad para sus clientes, fundamentalmente la Bandec virtual está, y la banca remota del Banco Popular de Ahorro. Hay que decir que el caso de Banco Metropolitano, que efectivamente ha tenido sus dificultades, ya debe comenzar ahora en julio, se debe reactivar el servicio del Banco Metropolitano. Y en el caso de la banca remota incorporan también servicios para los trabajadores por cuenta propia y las personas y el resto de las personas naturales. Los demás bancos, como ya sabemos, también van a trabajar en ampliar estos servicios. De eso que usted me dice, Irma, puede también responder de cierto modo dos de las preguntas que se hacían. Una persona que decía que le habían dicho que no podía sacar tarjeta magnética en CUP. Supongo que puede ser quizás en un territorio donde no esté tan a uso, ¿no? La tarjeta pudiera ser uno de los elementos. En realidad no existen restricciones para que se emitan las tarjetas magnéticas. Tendría que ver. Sí, porque no identifica el lugar. Él no identificó el lugar en el foro o en la llamada, no se identifica el lugar, pero puede estar relacionado con que no tengamos esas posibilidades de utilizar en ese lugar, en esa área geográfica, porque eso también lo tenemos que tener en cuenta. El otro asunto era la persona, creo que era de Villa Clara, que decía, bueno, ¿por qué no abandonamos el pago de los salarios en dinero en efectivo y pasamos todo el pago de salario a tarjeta magnética, que sería lo ideal? Pero bueno, si en solo 54 municipios son los que tenemos, es difícil que se pueda hacer, ¿no? Realmente ese es nuestro objetivo final, porque para nosotros es vital que se mueva menos efectivo. Eso en realidad tiene un beneficio grande para la actividad del país, no solo por los problemas de que no hay que estar por problemas de seguridad también trasladando, pero sino que los costos bajan muchísimo cuando no tenemos que trabajar todo con este efectivo. El movimiento de efectivo tiene también sus complicaciones. El asistenciado que llamaba también preguntaba, bueno, si un asistenciado no tendría la posibilidad de tener una tarjeta magnética porque a ellos se les hace difícil moverse a veces a la banca. En realidad eso no depende, o sea, no existen restricciones por parte de nuestro sistema bancario para, por supuesto, ni para los discapacitados. Tiene que ser, esto lo tiene que pedir el que solicita ese servicio, es Seguridad Social. Si está en manos de Seguridad Social, ese problema. Ahora, es un tema que a los compañeros del Ministerio del Trabajo, si nos están viendo, pues les estamos diciendo esa preocupación de los discapacitados que también quisieran tener la posibilidad de tener acceso a las tarjetas magnéticas para poder recibir los pagos de la asistencia social. De manera general, Irma, el tema de la banca electrónica es una prioridad para el banco, el sistema bancario general en Cuba. Exactamente, está incluido dentro de nuestra estrategia a mediano y largo plazo, y nosotros contamos con recursos para gradualmente ir desarrollando estos proyectos. Es una actividad priorizada para el sistema. Que no solo depende del sistema bancario, como usted decía, tiene que ir acompañado del desarrollo de la conectividad en el país, que es esencial, importante para poder tener banca electrónica, y también, por supuesto, el desarrollo de software y el desarrollo también de todo el acompañamiento que debe tener en materia de informática esta banca electrónica. Creo que son elementos importantes. Ayer veíamos un trabajo también de Lázaro Manuel Alonso sobre este asunto, y creo que puede dar más información a todo nuestro pueblo. Hay un segundo asunto que también recibió muchas opiniones de nuestros televidentes y radiovidentes, que fue el tema de los créditos.
Y ese es un asunto, bueno, por el que hay mucha avidez siempre. Hay, Iliana, interrogantes sobre los tipos de créditos que se pueden sacar. Las personas dicen, bueno, ya puedo sacar un crédito para comprarme un refrigerador, como decía una persona, para comprarme un electrodoméstico. Hay trabajadores por cuenta propia que tienen inquietudes, primero sobre lo engorroso o no del proceso para obtener un crédito, y segundo, si antes de tener ya el trabajo por cuenta propia, pudieran ellos pedir un crédito para desarrollar esa actividad por cuenta propia. Bien, buenas noches a toda la audiencia de la Mesa Redonda. Y efectivamente, Randy, nosotros hemos estado revisando las llamadas y lo que fueron las inquietudes y dudas sobre este tema que aparecieron en el foro de esta mañana. A mí me parece importante recordar algo que comentábamos ayer, esa definición muy general sobre qué cosa es un crédito, es decir, que es anticipar un ingreso futuro que va a tener una persona, bien sea natural para determinada actividad de consumo o satisfacer alguna necesidad, o para aquellas personas que desarrollan una actividad productiva o de servicios. Es decir, hay que demostrar que tiene que haber un ingreso para que el banco pueda anticipar una parte de ese ingreso, y por lo tanto hay que poner sobre la mesa en el banco cuáles son esas proyecciones. También hacer referencia a la norma que en el año 2011 estableció las relaciones entre la banca y las personas naturales, bien sean aquellas personas que requieren algún tipo de financiamiento para satisfacer necesidades personales, como las que están vinculadas a los trabajadores por cuenta propia. Entonces, en el caso de las personas naturales, para satisfacer determinadas necesidades personales, está bien definido el tema de los financiamientos para materiales de construcción y mano de obra como una de las necesidades prioritarias que se han definido para beneficiar a la población cubana, y es por eso que este ha sido, vamos a decir, el primer propósito que se ha aprobado para que los bancos apoyen financieramente a las personas que tienen la necesidad de reparar sus viviendas. Realmente puede haber otras muchas necesidades, pero todo tiene que ir en coordinación con las posibilidades reales que tiene el país, que tiene la economía cubana, para que las personas puedan ir paulatinamente mejorando sus necesidades. Y por lo tanto, este primer propósito de los créditos para materiales de construcción, realmente desde que se emitió la norma ha tenido una gran aceptación por parte de la población. Nosotros podemos decir que ya en este momento hay más de 480.000 personas que se han beneficiado con estos financiamientos. Casi medio millón. Casi, exactamente, y por una cifra importantísima, 4.500 millones de pesos que se han prestado a la población para estas acciones constructivas. En cuanto al consumo, ¿hay posibilidades? ¿Se ha abierto alguna posibilidad? Tal y como establece el propio decreto 289 del año 2011, se dice que según las condiciones del país vayan permitiéndolo, se abrirán nuevos propósitos. Y efectivamente en el año 2014 se aprobó que los bancos pudieran concederle financiamiento a las personas naturales para la adquisición de medios de cocción. Si pueden cocinas eléctricas de inducción, ollas de multipropósito, ollas arroceras, y en ese sentido también ya de esa fecha hasta abril, que es la información que tenemos, hay más de 9.000 personas beneficiadas con este tipo de financiamiento por un importe de alrededor de 24 millones de pesos.
Esas son los dos propósitos principales que hasta este momento están disponibles y todavía el refrigerador todavía es la respuesta concreta, no hay posibilidades de ir hacia el financiamiento de otros bienes de consumo. Pero no se quita esa posibilidad, está abierta la posibilidad y está dentro de la política. Está dentro de la política y está dentro de la norma legal que establece las relaciones de la banca con las personas naturales. En esa entrega de crédito, porque unos preguntaban, bueno, me han dicho que no, o que no tengo la capacidad como para pagarlo. ¿Cómo es? ¿Quién decide si se da un crédito o no? A ver, yo creo que el crédito es un proceso y como proceso tiene una entrada, que es la solicitud, después hay un procedimiento de análisis, de evaluación, y a partir de ese análisis y esa evaluación, que no es más que la demostración de que ese crédito se podrá devolver en un plazo razonable, se eleva a un comité de crédito. El comité de crédito funciona tanto a nivel de las sucursales como a otras instancias de los bancos en dependencia de los niveles de riesgo que implique esa solicitud. Puede ser o bien por el tiempo, es decir, el plazo que necesita la persona, o por el importe, que puede ser muy elevado en algunos casos, y entonces se eleva a un comité de crédito de mayor rango. Esto es mucho más frecuente en el caso de los trabajadores por cuenta propia. En los trabajadores por cuenta propia, bueno, pues en función de la actividad que desarrollan, pues deben presentar sus solicitudes igualmente, se analiza la calidad del negocio, cómo pueden prestar los servicios que tengan previstos según su licencia y el mercado al cual va dirigido, y a partir de ahí se hace una estimación, un análisis, una proyección de cuál es la generación de ingresos que va a tener esa actividad, y en función de eso se determina el importe que puede ser, el plazo, pueden ser financiamientos para inversiones, es decir, para la adquisición de equipos y para otras actividades, y en función de eso igualmente se aprueba en el comité de crédito. Sí, no una persona, sino un comité que se reúne de expertos que conocen, por supuesto, el asunto y que son los que determinan si usted tiene suficiente credibilidad con lo que presenta como para ser beneficiado con el crédito. Hay otro asunto que también recibimos varias opiniones, tanto por llamadas telefónicas como por correo electrónico, Irma, y que viene incluso de las mesas que tuvimos lunes y martes sobre los pagos, las modificaciones a los productos que se venden en CUC, y es el tema de las fracciones monetarias o el menudo. Hay muchas inquietudes por la falta de menudo en los centros comerciales, en las tiendas fundamentalmente, y hablan las personas de qué situación hay con el menudo por un lado, y otra persona que se queja porque en alguna tienda no les recibieron una moneda de 1 centavo porque no quisieron en esa tienda recibirle la moneda de 1 centavo. Que en esos dos casos, ¿qué responder? Bueno, en primer lugar, volver a ratificar, voy a la parte más sencilla, que es ratificar que la emisión de la moneda le corresponde al Banco Central de Cuba, no al Banco Nacional, y que es algo que... la pregunta es hablaba del Banco Nacional. Del Banco Nacional de nuevo. Pero lo más importante es que el centavo que se emite de CUC es, como toda, es una fraccionaria que tiene curso legal en el país, y por tanto todas las tiendas y todas las tiendas están obligadas a recibir esa fraccionaria. Es decir, no puede ninguna persona decidir el no recibirla, porque eso va en contra de lo establecido por el Banco Central a estos efectos. Eso es en primer lugar. En el caso de la fraccionaria o menudo, como lo conocemos comúnmente, ¿no? Hay que lo vamos a separar en dos partes. En el peso cubano, o sea, la fraccionaria de la moneda nacional y la del CUC. Hay que decir que en el caso de la fraccionaria en la moneda nacional, o sea, en la fraccionaria del peso, no existieron durante este tiempo dificultades en sus existencias. Es decir, nosotros contábamos con la fraccionaria necesaria para ser distribuida a las diferentes entidades que lo reciben. ¿Qué puede haber sucedido? Porque no estamos exentos de dificultades.
que en algunas localidades y en algunos momentos específicos nos hayan fallado o hayan fallado los canales de distribución y por lo tanto no hayan llegado a ese lugar. Me llamó la atención que la persona que hace esta pregunta habló de un lugar muy céntrico, ¿no? La rampa. Por la rampa, pero porque realmente no tendría por qué ser, porque eso se monitorea por parte de las direcciones de efectivo de nuestros bancos y también la dirección en el Banco Central. En el caso del CUC no se comportó como en el caso de la moneda nacional. Ahí tenemos que decir que en algunas denominaciones durante los primeros meses del año tuvimos algunas dificultades porque hubo dilaciones en la contratación, en la importación y en la entrega de esa fraccionaria en algunas denominaciones. Se tomaron medidas el Banco Central junto con los bancos del sistema y ya en estos momentos podemos decir que esta situación viene a resolverse ya en este mes está comportándose de una manera normal. Ese es en lo que tenemos que decir en cuanto a la fracción. Bueno, ahí saben, sí hubo algunas dificultades y ya está en una mejor situación el tema de las monedas en CUC, que es un asunto que muchas personas sobre todo lo decían porque con las modificaciones de precios, pues ahora hay que devolverle centavos que antes se consumía y bueno, las personas dicen, bueno, si se va a tener efecto la modificación, lo importante es que yo reciba de vuelta entonces el menudo que me corresponde. Hay también otras interrogantes que tienen que ver un poco con otras monedas. Y Yamile, es un poco, las personas preguntaban, bueno, ¿puedo yo abrir una cuenta en divisa? Lo decían personas que reciben envíos del exterior o extranjeros residentes permanentes en Cuba. Hacen esa pregunta, ¿pueden abrir cuentas en divisas, sí o no? ¿Y en qué moneda se pueden abrir esas cuentas? Sí, ¿cómo que no? Se pueden abrir, además de las cuentas que se pueden abrir en las monedas nacionales, que son el CUP y el CUC, en estos momentos se pueden abrir cuentas, tanto cuentas de ahorro a la vista como cuentas a plazos en dólares y cuentas a la vista en euros. Las cuentas tanto de CUP como CUC y USD se paga un interés por ella. En el caso de los euros, no. Estas son básicamente las dos divisas en las que estos momentos... Es decir, no hay ninguna objeción a abrir cuentas bancarias en esas. Y de hecho hay bastantes cuentas bancarias en esa. Imagino que para un banco tiene que ser importante que se puedan abrir cuentas en esas divisas, ¿no? Y más para una economía como la nuestra que necesita entrada de divisas. Ahora, eso me hace vincular con una pregunta de Lari sobre el tema de las remesas que vienen desde el exterior. Algunas personas preguntan, bueno, si eso puede venir también por la vía bancaria, no solo por las vías no bancarias, y si además pueden ser destinadas a las tarjetas magnéticas que las personas tienen. Sí, buenas noches. Ayer hablábamos de las diferentes relaciones que la banca cubana tiene establecida con bancos en el extranjero. Y sí, a través de esta vía, y de hecho así sucede, las personas que residen en el exterior pueden enviar remesas a personas que están aquí en el país, sean residentes o no. En esto hay algunos detalles que yo pienso que es bueno tener precisos y recordar e insistir. Uno de ellos es que la persona que envía la remesa es la que decide si los costos bancarios de esa remesa llegar al país y pagársele al que aquí se le envía, lo va a asumir totalmente la persona que envía el dinero, o la persona también puede optar por decir, no, yo solo voy a asumir los costos del banco donde yo estoy enviándolo y quien recibe el dinero asume los costos del banco que allá en Cuba le va a pagar. Y otra decisión de quien envía el dinero, siempre es una decisión de quien envía el dinero, es que no, yo le voy a mandar esta cantidad de dinero, pero todos los costos bancarios lo asuma la persona que va a recibir el dinero. O sea, estos son tres formas distintas de cómo compartir los costos bancarios, que indudablemente son costos que no son altos, son costos que apenas los bancos aplican para cubrir los costos operativos y algún margen de ganancia, pero
sí tiene esta posibilidad y la decide siempre quien envía el dinero. Claro. Ahora bien, en esto del envío del dinero, que sí es importante que quien lo va a recibir le tenga bien aclarado, bien explicado, bien escrito a la persona que le va a enviar dinero. Una, existen dos formas de poder enviar dinero. La primera, para que le paguen por ventanilla en una sucursal bancaria más cercana a su domicilio. Para ello es una exigencia bancaria para proteger a la persona que aquí recibe el dinero, de que en esta transferencia, que en esta orden, venga con claridad y exactitud con su documento de identidad, sus nombres y apellidos, su número de identidad y su dirección particular. A partir de su dirección particular, los bancos la acercan a la sucursal más próxima a su domicilio, la posibilidad del pago, inclusive se le avisa a su residencia de que tiene disponible en la sucursal un dinero que le han enviado, pero sí es importante que estos datos estén correctos, porque bueno, la persona llegará a la sucursal bancaria, se le pide su identificación para comprobar de que es la persona a quien le envían el dinero. Otro de los aspectos que la segunda forma es que si la persona en Cuba le da el número de su cuenta, y puede ser la cuenta donde le depositan su salario asociado a una tarjeta, se le da ese número de cuenta a quien va a enviar el dinero, pues perfectamente esa remesa llega y se le acreditan esa cuenta que tiene asociada una tarjeta de red de débito. Hay una pregunta también que tiene que ver con la extracción. Es decir, hay personas que dicen, bueno, si a mí me lo mandan en euros o me lo mandan en dólares y yo quiero sacarlo en euros o en dólares, ¿es posible? Es posible siempre usted poder sacar el dinero que a usted le envían o extraer el dinero que a usted le envían en la moneda origen. Eso no tiene ninguna dificultad. ¿Qué sí puede pasar en un momento determinado? De que usted llega a la sucursal bancaria, sea un importe representativo. Normalmente en las sucursales los importes en divisas se mantienen en los límites prudenciales de la necesidad del servicio. Y bueno, que la sucursal le diga, mire, venga mañana o venga pasado porque el importe suyo es de tal cuantía que no lo disponemos hoy. Pero sí, tiene todo el derecho la persona de que le paguen su remesa en la moneda origen. Gracias, Jalari. No, por nada. Este viernes, la OEA sobre la mesa. Un secretario equivocado o una organización sin futuro. A propósito del nuevo desencuentro de las dos Américas en las últimas reuniones de la OEA, analistas internacionales pondrán el tema sobre la mesa que este viernes, a partir de las 7 pasado meridiano, transmitirán Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba. El canal educativo retransmitirá el programa al cierre de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Alrededor de 100.000 millones de pesos ha financiado el Banco de Crédito y Comercio en Villa Clara, en áreas referidas a la producción de alimentos. El beneficio parte de la aplicación de la Resolución 7 del Banco Central de Cuba. No es que estemos buscando entregar mayor financiamiento para nada, al contrario, lo que sabemos que les es necesario a nuestros productores es que sus intereses bancarios disminuyan. De esta manera tienen menos gasto financiero y ese recurso lo pueden destinar al incremento de la producción agrícola. El financiamiento en toda la base productiva tiene diferentes propósitos. En el caso de los granos tenemos el arroz, el frijol, el maíz, el sorgo, los cultivos varios, y en el caso de la ganadería se beneficia la ganadería vacuna, todo lo concerniente a los financiamientos de la ganadería vacuna y la ganadería avícola. En este caso para capital de trabajo al solicitar $1 millón de pesos. Esto cualquier productor lo ve algo simple, pero pudiéramos decir que el beneficio redunda en 25.000 pesos desde el punto de vista económico. En la variante de inversiones también se comprende la limpia de tierras con Marabú, donde el Estado asume el 100% del gasto financiero por concepto de interés si el destino del terreno es la ganadería. El seguro de los animales se reduce a un 50% también, ¿me entiendes? Y al final es dinero que se ahorra uno y que al final es beneficio. Nosotros presentamos la solicitud del crédito para la limpia de Marabú y en cuestión de 72 horas que llegó el comité de crédito fue aprobado.
y las empresas adquirieron, digamos, tractores, Nueva Holland, los tractores Velaro, una adquisición de equipamiento a los que pudimos aplicarle los beneficios de esta resolución. De esta manera, la provincia implementa las decisiones que desde la localidad repercutirán en mayores producciones para todo el país. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, una de las bondades que hablábamos ayer que la banca puede tener para ayudar al desarrollo de la producción en el país, especialmente la producción agrícola, debemos entender que serán unos 100 millones de pesos, no 100.000, demasiado 100.000 millones de pesos, como se decía en el reportaje, pero que sin duda es una muestra de cuánto se puede ayudar desde el financiamiento también al desarrollo de estas actividades productivas. Escuchemos ahora rápidamente algunas otras de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar a través de la línea telefónica para que después Aiza Evia nos haga otros comentarios. Laura Martínez, del municipio de Octubre. ¿Por qué razón hay que detallar la procedencia en efectivo cuando se pone una cuenta de ahorro a plazo fijo, indicando el monto, el país de procedencia y las personas que lo envían? Esa es la pregunta. La otra, cuando se extrae el dinero ya de la cuenta a plazo fijo, el banco te pregunta, cuando tú vas a retirar el dinero, ya te lo vas a llevar, el banco te pregunta qué usted va a hacer con ese dinero. Si ese dinero es mío, porque yo tengo que decirle al banco qué es lo que yo voy a hacer con el dinero. José Antonio Fernández, del municipio Boyero. Yo tengo la preocupación del respaldo cambiario que tenga la moneda nuestra con respecto a otra moneda. Por ejemplo, el CUC y el peso, incluso cuando unifiquemos las monedas, como esa moneda después va a tener un respaldo cambiario en divisa y cómo esa operación se resolvería para la población, para las personas que trabajan por medios propios. Claribel López González de Cienfuegos. Mi llamada es para preguntarle por qué la tasa de interés de los créditos de material a la construcción es tan alta, tan elevada. Francisco Sánchez de Marianao. Tengo una cuñada que fue a abrir una cuenta de ahorro, ella es ama de casa, y le dijeron que no, que las amas de casa no. Y yo fui a averiguar al banco, específicamente 120 y 49 en Marianao, y me dijeron que no, que las amas de casa no, porque eso implicaba que podían poner dinero mal habido o lavado de dinero, como se pudiera entender. Quiero saber si esta política es así y por qué. Bueno, Adrián Chacón llamó por teléfono, quiere saber por qué el banco, cuando el titular de la cuenta fallece, solo entrega el 50% a los herederos y el banco se queda con el 50% del depósito, y en el caso de que no existan herederos directos, sino beneficiarios, solo entregan 5.000 pesos. Diana está preocupada con los horarios de atención al público, le parece que no son suficientes. También Mavicar está preocupada, dice que cuándo van a modificar los horarios para beneficiar a los trabajadores que no tengan que faltar y puedan tener los servicios del banco. También Eduardo está preocupado porque la experiencia es tortuosa en cuanto a la cantidad de personas que hay usando los servicios del banco, y él mismo dice que no ahorra porque es muy complicado poder ir al banco y utilizar sus servicios. Y por último, Luis Montero quiere ver cuándo el banco va a estar a tono con las normas internacionales de servicio al público y cuándo va a tener páginas web por donde se pueda hacer cualquier tipo de operación como un banco moderno, como existe en el resto de los países. Así que hasta aquí estas inquietudes de un segundo momento. Gracias, Aiza. Bueno, son varios los temas, trataremos de ver si en pocos minutos podemos responder de una manera sintética para que se entienda por nuestros televidentes y radiantes. Comenzaría, Yamile, por el tema cambios, si así le pudiéramos llamar. Es decir, hay varias preguntas, algunas incluso que Aiza con el apuro tuvo que cortar un poquito de algunas de las opiniones, pero hay opiniones que tienen que ver con el cambio de nuestra moneda. Es decir, se habla del momento de la unificación y si el CUC estará respaldado en CUP en ese momento del cambio de la moneda cuando eso ocurra. Y en segundo lugar, hay personas interesadas en saber qué monedas extranjeras se pueden cambiar en el país y de qué manera. Bueno, vamos a empezar por la segunda, ¿no? Las monedas extranjeras que normalmente se cambian en Cuba son el dólar canadiense, el franco suizo, la corona danesa, el euro, la libra esterlina, los yenes japoneses, los pesos mexicanos, la corona noruega también, la corona sueca.
Ahora bien, tengo entendido que la persona, que creo que es José Rodríguez de la Lisa, planteaba que él tenía corona danesa y que tenía dificultades para cambiarla. Nosotros sugerimos que con estas monedas que no son de uso tan común, el que la tenga en sus manos y necesite cambiar, trate de ir a una agencia bancaria del Banco Financiero Internacional, porque el cambio también de monedas tan específicas, ¿no?, que no son las internacionalmente utilizadas como son el euro, el dólar, la libra, etcétera, los bancos lo ejecutan en función de sus intereses comerciales, ¿no? Claro. Entonces, en este caso nosotros sugerimos que si tiene corona danesa y las necesita cambiar, que asista a una agencia del Banco Financiero Internacional para lograr su cambio. En cuanto a la pregunta del respaldo, en el momento en que se establezca la unificación monetaria, pues en múltiples ocasiones se ha explicado por las autoridades cubanas e incluso por nuestro presidente, el general de ejército Raúl Castro, que la unificación monetaria no afectará a las personas y que serán garantizados los depósitos en CUC de las personas naturales cubanas y extranjeras. Serán garantizados los depósitos, incluso las tenencias de esas monedas que las personas tengan en su poder en el momento en que se produzca esta unificación monetaria. Es algo que se ha reiterado y que incluso el general de ejército lo repitió en el discurso del 7º Congreso del Partido. Y la banca lo hizo también visible en cuando los recientes rumores sobre determinadas tasas de cambios, etcétera, y que evidentemente son parte de ese esperar porque pase la unificación monetaria y algunos aprovechan para echar a andar rumores. Y creo que lo más importante es estar informado ante cualquier situación, por supuesto, porque el dinero es importante para la vida de cualquier persona y sobre todo cuando estamos hablando del papel que tiene que jugar el salario dentro de nuestra sociedad. Ahora, hablando de dinero, Irma, hay una persona que decía que le preguntan mucho cuando le entra dinero a su cuenta bancaria y le preguntan mucho cuando ella saca ese dinero para determinadas actividades. ¿Eso es con todas las personas que tienen cuentas bancarias? ¿Por qué le preguntan sobre la procedencia o el destino de ese dinero? Sí, a ver, hay que entender, esto realmente es un requisito que se cumple a niveles internacionales, es decir, es una práctica usual en la banca internacional, no es algo que nosotros hayamos inventado. Y en realidad nosotros estamos obligados, nuestros bancos están obligados a, cuando se trata de efectivo, pues saber el origen lícito que tiene el efectivo, tanto cuando entra a nuestras instituciones financieras como cuando se saca, porque eso es un requisito a niveles internacionales. Lo que Cuba está inmerso, está dentro de la comunidad bancaria internacional, nuestro sistema financiero. Y nosotros también hemos sido sometidos a inspecciones, a revisiones. Recientemente Cuba fue reconocido oficialmente el año pasado, en junio del año pasado, nuestro país en la plenaria de el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica fue aprobado el informe final de una inspección in situ que se realizó en el país, donde se reconoció que nuestro sistema bancario y nuestro sistema financiero estaba trabajando acorde con los requerimientos de estos grupos de los distintos a la banca a niveles internacionales. Eso se reforzó sobre todo después del 11 de septiembre de 2001, las medidas que se tomaron a nivel internacional. Exactamente. Ahora, eso creo entender que no es para todas las personas. Si usted va a sacar 500 pesos, no le van a preguntar por qué son 500 pesos. A ver, existen determinados umbrales, que es lo que nosotros llamamos límites, para el efectivo, para las personas naturales, tanto para nuestros nacionales como para los extranjeros que son residentes temporales en el país o residentes permanentes, existe 10.000, o sea, el límite es 10.000 CUC o su equivalente en divisas, y en la moneda nacional son 30.000 pesos cubanos. Esos son los límites, ¿no? Y en el caso de las personas jurídicas, el límite es 50.000. Hay que también decir, porque esta persona está diciendo que invaden su privacidad, que existe en la relación cliente-banco, está protegida por el secreto bancario, es decir,
todas estas declaraciones que son, hay que decir que esto es una declaración jurada, por lo tanto, la persona no la pueden llenar un trabajador del banco. Eso es una cuestión que tiene que estar clara, la tiene que llenar la persona. Porque cuando llena esa persona, cuando está llenando esta declaración, lo que está haciendo es declarando y responsabilizándose que ese dinero tiene un origen lícito y cuando lo saca lo va a utilizar en algo lícito. Es así como se debe entender. Sí, que no estamos hablando de que es un procedimiento del banco, la banca cubana, ni que tampoco es para todas las personas, es para a partir de determinada cuantía y cumpliendo regulaciones internacionales. Hay una pregunta, Larry, también que me parece interesante, es una persona que dice, bueno, si un titular de una cuenta de ahorro fallece, el banco se queda con la mitad, dice él, de esa cuenta si no hay un beneficiario, o sea, si no hay un heredero directo. ¿Realmente qué pasa con esas cuentas de ahorro de una persona que pueda fallecer? No, mire, realmente desde el momento en que la persona viene a abrir una cuenta de ahorro en el banco, una de las informaciones que le brinda el banco, si así lo desea, es designar beneficiario o beneficiarios de esa cuenta. Ahora, cuando este titular o dueño de la cuenta fallece, ¿qué sucede? Hay indudablemente reglas de ahorro que establecen que este beneficiario puede recibir hasta 5,000 pesos del importe o el saldo que tenga esa cuenta de ahorro. Si esa cuenta de ahorro tiene saldo superior a este importe de los 5,000 pesos, bueno, en nuestro país existen normas jurídicas legales que establecen el proceso de la declaración de herederos. O sea, pues las personas pueden tener herederos que también puedan tener derecho o no a ese dinero que tenía ahorrado. Y a partir del proceso de las normas jurídicas legales que están establecidas en el país, toda la suma superior a los 5,000, bueno, la reciben los herederos, donde si el propio beneficiario también es heredero, bueno, recibe la parte como heredero. El banco no se queda con ningún %. ¿Qué sucede a veces? Y quizás la persona lo puede interpretar de esta forma, ¿no? De que esta tramitación de para los herederos, bueno, lleva un impuesto, lleva un tributo que la persona... Tributo por herencia. Exactamente, tributo por la herencia, que se aporta al presupuesto del Estado. O sea, es así, el banco no se queda con ningún % y es esta la forma en que se procede cuando sucede esto. Hay otra pregunta, Iliana, que me sorprendió un poco. Una persona que dice que es ama de casa y fue al banco y le dijeron que no podía abrir una cuenta de ahorro porque no entraba en los requerimientos, ¿no? ¿Una ama de casa no puede tener cuenta de ahorro? Sí puede tener. Cualquier persona natural puede tener una cuenta de ahorro. Simplemente tendría que, en el caso, como explicaba la compañera Irma, si fuera un importe que supera los umbrales que se han mencionado, hacer su declaración jurada. Pero no hay ningún tipo de limitación para que una persona residente en el país pueda abrir una cuenta de ahorro. Si fue un error de ese banco, entonces la información que le dieron a esa ama de casa. Ahora, hay una pregunta también, una persona que decía su apreciación de que le parecían altas las tasas de interés que se le está poniendo a los créditos para la construcción de viviendas o ampliación de viviendas. Sí. Bueno, a ver, los bancos tenemos tasas de interés que se pagan a los ahorristas y tasas de interés que se cobran a las personas que reciben un financiamiento. Y por supuesto, la diferencia entre uno y otro es lo que sirve para costear la actividad de los bancos, pagar los salarios, la electricidad, las inversiones de los cajeros automáticos, etc. En el caso de los materiales de construcción, o sea, los financiamientos para los materiales de construcción, hay una definición por la política monetaria que dispone cuáles son las tasas de interés vigentes en el país, que para ellos se aplica una mínima cuota por encima de la tasa pasiva. Y pongo un ejemplo. Es decir, una persona que necesita un financiamiento para materiales de construcción, por un año se le cobra 4.25% anual. Eso quiere decir que si usted ahorra por un año, usted recibe un interés de un 4%, pero si pide un financiamiento por un año es de 4.25. Y decimos que para el caso de los materiales de construcción hay una tasa preferencial por cuanto para un financiamiento a ese mismo plazo, para otros propósitos, las tasas de interés se mueven en un rango entre un 4,5 y un 5,5. Es la tasa mínima que aplica el banco. La tasa mínima para los materiales de construcción.
Voy a someter a Irma a la gran prueba. Me queda apenas un minuto, pero me gustaría sobre todo, más en concepto política, porque hay opiniones sobre el tiempo de trabajo de los bancos, algunas opiniones de la calidad de los servicios y de la banca que aspiramos en el país. Muy sucintamente, ¿cuáles son los propósitos generales de la banca cubana con sus servicios a la población? Bueno, en realidad el sistema bancario y el Banco Central tiene en su, vamos a decir, como prioridad número uno, mejorar la calidad del servicio a nuestra población. Nosotros no estamos satisfechos, por supuesto, con los resultados que hemos obtenido, porque nos falta mucho por hacer, a pesar de que se han visto algunos avances y que nosotros estamos atentos, es un punto de atención permanente en la agenda de nuestros consejos de dirección, tanto del Banco Central como de los bancos del sistema, porque realmente la banca cubana está simplemente al servicio del pueblo, y a eso nos debemos, y lo tenemos que hacer con la calidad que nuestro pueblo se merece. Tienen un reto importante, sobre todo en la formación de ese personal joven que está comenzando a trabajar dentro del sistema bancario, ¿no? Como decíamos ayer, la capacitación es uno de los aspectos que nosotros estamos trabajando muy fuerte en los últimos tiempos, y también tratando de lograr la permanencia de nuestra fuerza laboral. Sobre todo, esperamos que siempre que los jóvenes que entran al banco, capacitarlos de la manera más rápida y que quieran permanecer en nuestro sistema. Mi percepción desde afuera, Irma, hoy tienen más ustedes trabajo, más funciones que hacer como banca, y siguen haciéndolo con las mismas instituciones, por lo tanto es un reto. Exactamente, uno de los mayores retos que tenemos. Sobrepasa toda nuestra infraestructura bancaria. Por lo tanto, la banca electrónica tiene que ser el futuro. Es el futuro, exactamente. Bueno, gracias, Irma, por estas palabras al final de nuestra mesa redonda. Gracias a ustedes por habernos acompañado en estos 2 días, por haber estado animando el foro debate, donde participaron no solo los panelistas que me acompañaron en estos 2 días, sino también estuvieron otros vicepresidentes del Banco Central, representantes de los demás bancos del país, y creo que fue muy bueno y oportuno el intercambio. Así que si tienen la oportunidad, pues lléguense a Cuba Debate, léanse el foro debate y pueden tener más elementos sobre los servicios y sobre las maneras en que está proyectando su política la banca cubana. Le agradezco muchísimo haber compartido estas 2 jornadas, no será la última vez, en otros momentos volveremos. Ya hablábamos que hacían falta casi 4 meses para contestar todas las preguntas que ustedes nos hicieron, y estaremos, bueno, entonces de nuevo mañana con otro tema aquí en nuestra mesa redonda. Muy buenas noches.